Buenas chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, estamos nosotros por aquí empezando otro video más. Y esta vez chicos, por supuesto Rise of Kingdom nos sigue mostrando lo que se va a venir a futuro. Y bueno, ya ahorita en diciembre ya se vienen algunas cositas por ahí como ya lo veníamos venir, ¿no? Por aquí prácticamente que hemos estado viendo noticias increíbles para los ahorradores, ¿ok? Vamos a ver, wow, los ahorradores. Bueno, prácticamente que todos los jugadores de Rise of Kingdom somos ahorradores, ¿no? Aquí estamos viendo de que tenemos una conversión de armamento, o sea, no solamente vamos a tener ese cambio de comandantes por un antiguo por uno nuevo, sino que también vamos a tener una situación importante aquí, porque vamos a tener la posibilidad de cambiar una especialidad de un armamento por otro, ¿ok? Y sencillamente se cambia la especialidad por otro y listo, bro, ¿ok? Eso está demasiado chévere. Esto nos va a permitir beneficiarnos mucho más, ¿no? Aunque lo estamos viendo aquí con una inscripción legendaria, bro. Hay que ver cómo se da esto, ¿ok? Esta inscripción legendaria. Para que no se pierda tu inscripción, porque son demasiado complicados conseguir inscripciones legendarias, ¿no? Dice, desarrolla formaciones fácilmente sin empezar desde cero. Cuanto mayor sea la rareza y la cantidad de inscripciones, dice por aquí, cuanto mayor sea la rareza y la cantidad de inscripciones, más objetos necesitarás para la conversión. Los objetos necesarios se pueden adquirir en KVKs. O sea que van a añadir un objeto especial en KVK para poder intercambiar nuestros inscripciones, ¿ok? En los KVKs. Eso está muy bien, bro. Eso la verdad es que lo necesitamos. Dice, los objetos necesarios se pueden adquirir en los KVKs, eventos y paquetes en el juego. Tiempo de lanzamiento esperado, enero. Es prácticamente que todos estos cambios importantes se vienen para enero, ¿ok? Para todas las personas que nos están preguntando ahorita en noviembre, ya bueno, va entrando diciembre, ya recuerden que el 4 de diciembre ya no se va a poder migrar para KVK2, es el día final para poder migrar a KVK2. Prácticamente que ya se están viniendo los cambios importantes a Rise of Kingdom, ¿no? Este es muy importante porque es una conversión de armamento. Esto es algo que nos beneficia a todos los jugadores antiguos, la verdad, ¿no? Este cambio está sumamente top, ¿ok? A ver, veamos otro cambio por aquí que Rise of Kingdom nos va a traer. Dice, ajustes en los reinos Imperium. Bueno, esto como ya lo hemos venido viendo, hay reinos imperios que tenían buen poder, hay otros que pues tenían bajo poder y todo esto, y bueno, Rise of Kingdom los está arreglando en este momento. Dice, las nuevas reglas aseguran que los reinos imperios en temporada de conquista pueden mantener un flujo constante de nuevos gobernadores, ¿ok? Ellos, los reinos imperios, puedes darse el lujo de tener muchísimos jugadores, ¿ok? Porque pues se reparten en feudos, ¿no? Y eso no los va a afectar al final. Entonces pueden ir aceptando todos los jugadores que les da la gana, ¿no? Porque los mandan a los guerreros para un feudo y a los granjeros para otro feudo y ya, ¿no? Eso es todo. El límite de inmigración en la misma temporada se reducirá a 150 gobernadores por temporada. ¡Wow! ¿En serio? Recordemos que son 500 los migrantes que se pueden estar yendo de un reino a otro en un KVK 4 para arriba, ¿no? Estamos añadiendo un nuevo umbral del poder del reino. Si el poder de un reino Imperium cae por debajo de este umbral, su límite de poder de migración ya no estará fijo en 35 millones. La cantidad de reinos imperios en la temporada de conquista se mantendrá igual. Dado que los servidores internacionales y de China tienen ecosistemas diferentes, estableceremos distintos umbrales de poder del reino para cada uno, ¿ok? Actualmente el umbral de poder del reino está establecido en 23 millones, ahora pues para los servidores internacionales, y 24 millones para los servidores de China. Estos ajustes son solo el primer paso y es posible que los afinemos más una vez que hayamos finalizado los cambios y la fecha de lanzamiento. Notificaremos a todos a través del correo del juego, ¿no? Hay algo que tenemos por aquí también, muy abajo. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Estos cambios de reinos imperios ya lo habíamos visto. Pero esto era donde queríamos llegar también, que era la reposición automática del pasaporte. Sabemos que mucha gente ha dejado de jugar porque no consigue pasaportes para poder irte para otro reino porque no te los dan. El rey no te los da, los líderes no te los da. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Pues sencillamente se desespera y se termina retirando del juego. Entonces, Rise of Kingdom me parece que está tratando de que la gente no se vaya de Rise of Kingdom, ¿ok?
porque prácticamente que sí, la gente se va porque sencillamente no consigue a alguien que le dé pasaportes y no tiene ni $5 para poder comprarse un solo pasaporte. Entonces lo que terminan haciendo es irse definitivamente del reino, ¿ok? Porque prácticamente que te están seriando todo el tiempo, ya pues no puedes aportar, no puedes ayudar, y esto la verdad es que te fastidia y no sabes qué hacer porque no te dan los pasaportes y tampoco los puedes comprar. Entonces terminas fastidiado, terminas haciéndote otra cuenta, terminas retirándote del juego, y eso la verdad es que ya no es muy aceptable, ¿ok? Entonces Rise of Kingdom está añadiendo la posibilidad de añadir pasaportes para que los compres de forma automática, sin pedirle al rey, porque recuerda que prácticamente que todos los reyes ahorita están pidiendo pasaportes, están pidiendo recursos por pasaporte, ¿ok? Entonces, mira, dame 100 millones de tal y te doy un pasaporte, ¿ok? O dame, sí, 100 millones de recursos por un pasaporte. Entonces, prácticamente que en este punto, ya como que la gente va a decir, bueno, ya no se piden pasaportes, pero la persona va a tener sus pasaportes. No se piden recursos, pero la persona va a tener sus pasaportes aquí en la tienda, de forma automática, ¿ok? No es que vas a pedirle a nadie, de forma automática te van a añadir los pasaportes ahí para que la compres con tu crédito. Igualmente te va a costar 600.000 créditos, ¿ok? No es que te van a regalar los pasaportes, te van a costar 600.000 créditos, ¿ok? O sea que Rise of Kingdom te pone las cosas para que tú las trabajes, nunca te las va a regalar, nunca te las va a decir, mira, toma, aquí están, ¿o no? Como las cabezas de Telflea, que te dan y mira, pum, te las regalan y listo. No, aquí sí tienes que buscar los 600.000 créditos trabajando, ¿no? Construyendo, donando, ya tú sabes. En las alianzas con un límite de miembros de 100 o más, se agregará una sección límite semanal a la tienda de la alianza. Los artículos en esta sección son exclusivos para cada gobernador y ningún otro miembro los puede comprar, por lo que no hay riesgo de que los aliados los arrebaten, ¿ok? Porque prácticamente que si había un límite de pasaportes en la tienda, otra persona los iba a comprar. Entonces, para evitar eso, cada uno va a tener la oportunidad de comprar pasaportes de forma automática cuando estén ahí, ¿no? El sistema almacenará automáticamente una cantidad establecida de pasaportes, de páginas de pasaporte cada semana. O sea, cada semana parece que van a dar 5 pasaportes. Están diciendo que hay 5 cada semana, sin consumir los créditos de la alianza. Los gobernadores pueden comprar estas páginas de pasaporte usando sus créditos individuales, ¿ok? Las páginas de pasaporte no compradas se almacenarán en la tienda de la alianza, pero hay un límite en cuántas se pueden almacenar, ¿ok? Entonces, sí, cada semana se te van a añadir 5, pero hay un límite total de cuántos pasaportes pueden haber en este punto, ¿ok? No pueden haber, vamos a suponer, no pueden haber más de 50, o no pueden haber más de 30, no pueden haber más de 20. Y cuando llegas a un punto, cuando llegas a 20 pasaportes que ya tengas ahí disponibles, pues no te van a seguir dando y dando más para que puedas comprar, sino que ahí se queda hasta que vayas a comprar, hasta que compres, ¿ok? Entonces, esto es un tema interesante que tenemos nosotros por aquí con las páginas de pasaporte. Ya no van a tener que sufrir para tener pasaportes en la tienda. Van a estar de manera libre, ¿ok? Pero eso sí, una cantidad donde puedas tener tus pasaportes ahí, ¿no? Listos. Por supuesto, bro, 600.000 de créditos. A ver, sigamos viendo por acá. Intercambio de comandante, que esto es lo que más nos importa, lo que más es espectacular. Dice, intercambiar sus niveles de habilidad y niveles de estrella, ¿ok? Dice, haz un lugar para lo nuevo. Prácticamente cambiar un antiguo por un nuevo. Esto está demasiado top. Hay que ver cómo se va a hacer. Dice, desarrolla comandantes recién lanzados al instante. Uy. Eso está impresionante, bro. Vamos a ver qué nos cobran. Reglas de intercambio. Selecciona 2 comandantes con algunas excepciones. Ay. O sea que no vamos a poder cambiar comandantes de recolección. Me parece que no vamos a poder cambiar comandantes de taberna, porque esas excepciones ya estamos viendo que van por ahí, para intercambiar sus niveles de habilidad y niveles de estrella, ¿ok? Oportunidades de intercambio.
Podrás intercambiar comandantes a un cierto costo hasta 2 veces. Hay que ver cuál es el costo, mi bro. ¿Cuál es el costo? De verdad es que yo estoy viendo ese Huokobin y ya yo lo quiero. Pero bueno, bro. O sea, los comandantes meta que están top, los tenemos, bro. Ok, los tenemos. Comandantes meta. Liu Che. Comandante meta Ragnar. Comandante meta Suhelian. Comandante meta Hermann Prime. Ok. Son los 4 comandantes que están ahí en el top, en el podio para lo más alto. Ok. Eso es muy importante saberlo. Porque hay muchas personas que preguntan, ¿qué comandante, bro? Bueno, lo que está más allá, alto, son Liu Che, Ragnar, Suhelian y Hermann Prime, ¿ok? Cada comandante solo se puede intercambiar una vez, claro. Cada comandante solo una vez, por supuesto. Tiempo de lanzamiento esperado en enero del 2025. Se lanzará un evento único para los reinos en la temporada 3 o posterior. Ok. Wow. Un evento único, brother. O sea que los reinos de temporada 2 van a tener la oportunidad de que te salga en KVK 2, que te pueda salir en KVK 3 o KVK 4, ¿ok? Entonces, creo que ellos van a tener la posibilidad de tener al principio en KVK 2 un intercambio y cuando llegue el KVK 4 un intercambio único como lo vamos a tener nosotros. Entonces, esto está muy interesante por acá, bro, ¿ok? Esto está muy interesante. Esto está demasiado interesante. Se lanzará un evento único para los reinos en la temporada 3 o posterior. Para los nuevos reinos, este evento se lanzará al final de la temporada 2 del Reino Perdido. Cada personaje solo puede participar una sola vez en este evento. ¡Wow! Eso está de locura, mi brother. Eso hay que aprovecharlo en los momentos. ¿Te imaginas que esto venga una semana nada más, 7 días? Que tú agarras y digas, no, yo me voy de vacaciones, me voy 15 días, bro. Y se te pasa este evento. Goodbye, papá. Adiós, luz que te apagaste, ¿ok? Pero interesante, ¿ok? Wow, bro. ¿Cómo vamos a poder intercambiar un comandante antiguo por uno nuevo? Eso está, pero de locura, ¿ok? Y estamos viendo de que no nos van a dar cabeza legendaria. Lo que nos van a dar son intercambio de habilidades, ¿ok? Que prácticamente es lo mismo, Pero bueno, ahí estamos viendo. Sube de nivel a los nuevos comandantes al instante, ¿ok? Y es lo primero que nos dice. Intercambia sus niveles, intercambia su nivel de habilidad, intercambia estrellas, ¿ok? Prácticamente que nos permite, pero el problema es a un cierto costo. ¿Cuál será el costo? Dinero, gemas. ¿Cuál será el costo? Queremos una tienda donde podemos cambiar nuestros libros de experiencias. Queremos una tienda donde podamos intercambiar las estrellas Starlight, que tenemos bastantísimas. Queremos una tienda donde podamos intercambiar objetos que ya no estamos usando por la oportunidad de cambiar un comandante antiguo o uno viejo a uno antiguo, mejor dicho, ¿no? Pero bueno, chicos, ya ustedes verán. Yo de verdad que en estos momentos tengo planes para poder cambiar comandantes que ya tengo por unos nuevos. Wow, eso es de locura, ¿eh? Vamos a tener a un Ragnar, vamos a cambiar a Harald por un Ragnar. Qué locura, mi bro. Pero bueno, vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que se nos trae por ahí Rise of Kingdom de bueno. Y eso lo vamos a estar esperando, por supuesto. Guarden sus cabecitas, guarden gemas, porque no sabemos si esto va a costar gemas, ¿ok? Si cuesta gemas y nos cuesta una gran cantidad de gemas, guarden sus gemitas. No nos vayan a sorprender con que valga gemas y no tengamos gemas para este grandioso evento, ¿ok? Recuerden que una sola cabeza vale 2000 gemas. Vale 2000 gemas, bro. O sea, nosotros por aquí podemos venir fácilmente. 700 por 2000. A ver, 700 por 2000 cabezas. Serían 1.400.000 gemas. Nada más por ahí. Ahora, si lo ponemos en forma barata, que valgan 1000, ¿no? Las 700 gemas. Podríamos poner 700 por 1000. ¿Ok? Vale. 700 por 1000. Ponemos aquí 1000 es igual a 700.000 gemas. Entonces, si te la dan en 50.000 gemas, si te la dan en 100.000 gemas, está súper barata, ¿ok? Están súper baratas. Si te la dan en 200.000 gemas, hasta está barata. Entonces, recolecta todas las gemas que puedas. Puede ser que sea por gemas. Si es por dinero, ahí sí no se puede hacer nada.
Pero si es por gemas, podríamos tener esa situación. Aunque hay muchas personas que no se pueden dar el lujo de pagar toda esta cantidad por supuesto, de gemas. Imposible, ¿no? Cambiar o pagar toda esta cantidad de gemas es imposible. Pero bueno, ojalá que se pueda hacer. Ojalá que podamos estar teniendo. Según rumores que se escuchan, son 50.000 gemas. Pero hay que esperar. Hay que esperar hasta que el momento salga y ya nos digan cuál es el costo de este intercambio. La verdad es que no puede ser mucho, porque si no nadie lo puede aprovechar. Y la verdad es que no puede ser poco, porque si no el evento sería demasiado archi hiper mega top, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado por aquí. Entonces estamos esperando este evento dentro de poco, chicos, para ver qué es lo que vamos a hacer. El remasterizado de mapas, brother. Esto es lo que prácticamente que toda la comunidad ya está esperando más de 2 años creo que están esperando por este remasterizado. Estamos esperando, yo también lo estoy esperando. Despliegue completo del mapa en el reino original de las temporadas 1 y 3. El mapa remasterizado está en constante proceso de actualización, dice por aquí, y optimización. Las mejoras influyen remasterización del mapa del reino original y los mapas del reino perdido de las temporadas 1 y 3. Uso de mapas remasterizados en nuevo modo de juego de campaña. Presentación de versiones remasterizadas para cada historia de temporada de conquista. Por ejemplo, Inoroico remasterizado. Esto, la verdad es que ahorita están trabajando la remasterización para temporada 1, 2 y 3. ¿Ok? Lo están trabajando por ahí. Y bueno, los mapas remasterizados en nuevos modos de juego de campaña ya lo están haciendo poco a poco, ¿ok? Poco a poco están haciendo los mapas remasterizados para todos los KVKs. Eso se está trabajando. Presentación de versiones remasterizadas para cada historia de temporada de conquista. Por ejemplo, Inoroico remasterizado, ¿ok? Entonces, ahí está, chicos. Ahí estamos avanzando con cada uno de nuestros KVKs remasterizados también. Seguramente van a ir sacando más KVKs remasterizados a medida que vayamos avanzando el tiempo, ¿ok? Y en algún punto pues ya esté totalmente para todos los mapas, que esto ya debería estar, ¿ok? Esto ya debería estar, pero bueno, se está demorando un poco. Y por acá, chicos, tenemos aún más contenido nuevo. Para obtener detalles adicionales, consulta el último cara a cara. Más formas de obtener a Ragnar. Van a añadir comandantes épicos a distancia, ¿ok? Esto lo van a añadir, comandantes épicos a distancia, y ajustes de la regla de inmigración dirigida, ¿ok? Esto también vamos a tener por aquí. Todo está cambiando como para que Rise of Kingdoms sea un juego espectacular, chicos, ¿ok? Los compañeros aquí de Lily están trabajando para que el juego siga siendo uno de los mejores juegos del mercado, sobre todo para dispositivos móviles. Y no solamente eso, sino que no es para dispositivo móvil nada más, sino que es para computadora. Y esto hace de que nosotros lo podamos tener el avance en cualquier lado de nuestra vida. En el teléfono, cuando estemos en la casa, cuando estemos en la calle. Esto es espectacular. Esto es un avance que siempre lo podemos tener activo por ahí. Entonces, chicos, yo de verdad espero que ustedes le avancen bastante bien. Esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Y es que Rise of Kingdom está trabajando para mejor, ¿ok? Están mejorando todas las cosas que hemos venido ya trabajando durante mucho tiempo. Nosotros hemos jugado Rise of Kingdom para divertirnos, para tener algo más que hacer en el día a día, ¿no? Para no quedarnos con las manos cruzadas en algún punto. Y vaya que si lo siguen mejorando, bro, esto es un gracias, de verdad, gracias a Rise of Kingdom, que siguen mejorando el juego y el juego no se queda atrás, ¿ok? Y nosotros podemos agradecer todas esas mejoras que estamos teniendo por aquí, porque somos los que disfrutamos de estas mejoras. Entonces hay que agradecer por ahí a Rise of Kingdom por su grandioso trabajo, que cada vez lo estamos disfrutando por acá mucho más. Entonces, chicos, qué bueno que podamos tener todas estas mejoras en cada situación, en cada oportunidad con Rise of Kingdoms, y saber que siguen avanzando y que este juego se va para mucho más en un futuro mucho más lejano, ¿ok? Entonces, chicos, lo dejamos por ahí. Ya se vienen muchas cositas buenas. Ya vamos a estar muy atentos a todo esto, ¿ok? Nos vemos, cuídense. Chao, chao.